¿Qué más? No sé. Podríamos hablar también respecto a limitaciones al alcance de los procedimientos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo habíamos considerado en la anterior clase. Habíamos hablado sobre aceptación y continuidad. Y está muy bien, Alejandro, está en lo cierto. Esa es la forma en cómo tenemos que llevar a cabo eh, el primer paso, ¿no? Antes de aceptar o continuar con un cliente. A ver, Marlene, ¿y cuentas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, en cuanto aportando en cuanto a lo que estaba mencionando de lo que de los comprobantes el registro de comprobantes, que es una dimensión bastante para poder revisar para una auditoría. Entonces, lo que sería es pedir al contador o a la empresa los comprobantes mayores, porque ahí tenemos un resumen de de toda una gestión, un resumen de cada cuenta. Eso sería, licenciado. Ok, ok, muchas gracias por el aporte. Bien, bueno, básicamente en esta partecita del tema de solicitar información es bastante complicado cuando no hacemos un entendimiento de la entidad. ¿Y qué pasaba ahí? Como nos decía Enrique, y también su compañera, no me acuerdo el término que utilizó, pero básicamente estaba relacionado con realizar una evaluación, un conocimiento de la entidad de forma general. ¿Ok? ¿Por qué? Sin ir muy lejos, y no está mal, ¿ok? Todas las participaciones han estado muy buenas porque nos sirve para entrar a esta dinámica. ¿Y qué ocurre con esto? No sé, supongamos que vamos a una empresa y estamos acostumbrados a pedir documentación relacionada con inventarios, por ejemplo, Cardex. Pero si no sabemos a qué se dedica nuestra empresa, todavía no podemos pedir esta documentación, ¿se dan cuenta? Porque hay que hacer un análisis e identificar y decir, pucha, la empresa, ¿a qué se dedica? ¿Qué tipo de actividades tiene? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cuáles son, qué es lo que vende? ¿Vende servicios? ¿Vende bienes? ¿O vende ambos? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es su forma de venta? ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son sus ingresos principales? Entonces, tenemos que empezar por un entendimiento de la entidad. Para ello vamos a aplicar procedimientos de valoración de riesgo, vamos a evaluar los riesgos del negocio como tal, vamos a evaluar ciertos riesgos de fraude, vamos a evaluar el control interno, que es algo muy importante, ¿ok? Evaluar el control interno desde que llegamos a la entidad, vamos a entrar y ¿qué vemos en la universidad, por ejemplo? ¿Tiene medidas de seguridad física? Tiene. Ahí está, hay un guardia, ¿ok? Que se encarga de verificar que no entre nadie ajeno a la universidad. Están ahí los molinetes, ¿no es cierto? Que solo permite entrar a estudiantes, ¿verdad? Hay cámaras, seguramente. El tema del dinero, por ejemplo. Imagínense si las cajas estuviesen con ventanillas vista hacia la calle donde está el ventanal grande de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, estaría sujeto a mucho riesgo eso, ¿no es cierto? Entonces, las cajas, por ejemplo, están al fondo después de atravesar esas dos medidas de seguridad, sin contar las cámaras. Luego tenemos ahí un vidrio, no sé si estará blindado, no creo, pero tenemos ahí un vidrio de protección para el cajero, ¿no es cierto? Incluso creo que ni siquiera tiene una puerta de acceso rápido, creo que hay que ir por otras oficinas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos seguridad física. Y no es solamente la seguridad física. Ya entrando a la entidad tenemos que ir evaluando qué medidas de control interno tienen. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ya cuando entre a la etapa de solicitar toda la documentación que ustedes me han mencionado, que estaba muy bien, pero que no es el momento todavía, ¿ok? No es el momento todavía.
pero ya vamos a saber qué pedir, ¿ok? Qué pedir, qué documentación necesitamos evaluar, de un conjunto de información, como son los registros contables, por ejemplo, qué registros necesitamos. De hecho, no podemos pedir, ya necesito que me manden, no sé, tienen 900,000 comprobantes. Pásenme todos sus comprobantes. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? Porque definitivamente no vamos a revisarlos todos, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Y para esto, ¿qué hacemos? Evaluamos riesgos. Primero evaluamos riesgos, comenzando ¿cómo? Realizando un entendimiento de la entidad. Esto es lo primero que nosotros vamos a realizar, ¿se dan cuenta? Y dentro del entendimiento de la entidad, ni siquiera estando, a ver, ni siquiera estando en el cliente, nosotros vamos a tener dificultades al realizar un entendimiento general. Desde ya podemos hacerlo, ¿se dan cuenta? Entonces, como decíamos, la universidad ¿a qué se dedica? Presta servicios, ¿ok? Presta servicios. Entonces, dentro de eso, ¿qué involucra? ¿Qué necesita la universidad para prestar servicios? Les pregunto yo. A ver, Marisol. Marisol, Sí. dígame. Bueno, quería participar hace ratos, justamente para acotar lo que decía, ¿no? Si bien, si hablamos de la solicitud de documentos, y como usted decía, ¿no? De que primerito tenemos que analizar riesgos y demás, y bueno, si hablamos de documentación, como hace ratos, como le digo, em, yo creo que primero deberíamos de solicitar de los estados financieros, si es que solicitamos documentación, ¿no? Bueno, eso era, quería Ok, participar así. ok, muchas gracias. Y sí, como decía también Enrique, ¿no? Es importante el tema de estados financieros, es cierto, pero dentro del entendimiento de la entidad, ¿ok? Va a ser la última etapa que nosotros vamos, o de las últimas etapas que nosotros vamos a realizar. Primero necesitamos comprender el modelo de negocio, comprender de qué forma está instaurado su sistema de control interno, ¿ok? Ahí vamos a evaluar qué riesgos tiene su negocio también y el tema de la evaluación de riesgos de fraude conjunto con el sistema de control interno, ¿ok? Y al final, ¿ok? En una de las últimas etapas, los, vamos a solicitar también los estados financieros y ahí ya vamos a hacer un entendimiento, un conocimiento de la entidad ya más profundo, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, nosotros ya podemos hacer el entendimiento de la universidad sin estar ahí. Imagínense, estando ahí podríamos obtener mucha más información. Y generalmente, ¿cómo se hacen los entendimientos? Se hace, no sé, por ejemplo, podemos entrar a la página web de la entidad y ahí ver qué servicios me ofrece, ¿no es cierto? Porque hoy en día ya todo está tecnolizado, no sé si es la palabra correcta, ya manejamos todo en función a la tecnología, ¿verdad? Y en la mayoría de las empresas ya podemos hacer compras por internet. Entonces, si ya puedo hacer compras por internet, ya sé qué es lo que vende la universidad, ya sea a qué se dedica, ¿no es cierto? O cualquier otra entidad. Ese es un paso. Otro paso son realizar reuniones, ¿no es cierto? De iniciación, como decía ahí también Enrique. Es importante que nosotros nos reunamos y entrevistemos al personal más importante y crítico que está vinculado y relacionado con la emisión de información financiera, ¿ok? Con eso no, al decir personal importante, no les estoy diciendo que necesariamente tiene que ser la cabeza. De hecho, está involucrada, pero tenemos que considerar a todo el personal y a las áreas involucradas con la emisión de información financiera. Y para eso ya, ¿qué vamos a ir necesitando? Y ya vamos a empezar a pedir documentación, ¿se dan cuenta? ¿Qué vamos a necesitar? La estructura organizacional, ¿no es cierto? El organigrama de la entidad. Entonces ahí ya vamos a saber qué áreas, cómo está dividida la entidad, la organización, cómo están segregadas las funciones, ¿ok? En esta empresa, ¿se dan cuenta? Entonces voy a empezar a planificar, a agendar reuniones
con el gerente general, con el jefe administrativo financiero, con, no sé, con el jefe de contabilidad, ¿se dan cuenta? ¿Para qué? Para realizar una entrevista, realizar ciertas preguntas, para empezar ya a evaluar tanto el control interno como las actividades a las que se dedica la entidad. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ir viendo cada una de estas. Primero hablamos sobre los procedimientos de valoración de riesgos. ¿Y a qué se refiere esto? Como les había indicado, vamos a realizar indagaciones, entrevistas, reuniones con la dirección y otros. ¿Cuáles son esos otros? Todo el personal vinculado con la emisión de información financiera. ¿Se dan cuenta? Incluso ahí estará el cajero también, porque él está vinculado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Vamos a realizar procedimientos analíticos, ¿ok? Entonces, una vez que ya nos hemos reunido con todas las personas vinculadas en el proceso de emisión de información financiera, es importante que nosotros consideremos ya empezar a realizar procedimientos analíticos. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho ciertas consultas que están relacionadas con los procesos que ellos realizan, cuáles son las actividades que ellos realizan, cuáles son los controles que tienen diseñados e implementados, ¿ok? Pero no podemos quedarnos simplemente ahí, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar a entender y a comprender para saber qué vamos a pedir posteriormente, ¿ok? Ahora, como les había dicho en la anterior clase, todas estas actividades nos van a ayudar a determinar la estrategia general de auditoría. ¿Ok? Esto es muy importante, porque con la estrategia general de auditoría o la estrategia global de auditoría, nosotros ya vamos a poder darle un enfoque para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de nuestros procedimientos. Entonces, si yo no sé a qué se dedica mi empresa, si yo no sé cuáles son las áreas críticas en los estados financieros, por ejemplo, no voy a poder identificar, ¿ok? No voy a poder identificar cuál va a ser el alcance de mis procedimientos, cuál va a ser la oportunidad y la naturaleza de los mismos, ya que, como les había indicado, no podemos realizar una revisión del 100% de la información. ¿Ok? Y ahí es a donde vamos ahora. Nos vamos a ir a realizar procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos están vinculados ya con los estados financieros. Entonces, ahora sí, ya habiendo conocido la entidad, entendiendo sus procesos, cuáles son sus actividades principales, cuáles son sus áreas críticas, etcétera, ¿ok? Habiendo incluso evaluado de forma general el control interno, ya vamos a pedir los estados financieros y va a ser uno de los primeros documentos que vamos a solicitar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los estados financieros? ¿Qué creen ustedes? Ya, nos han proporcionado los estados financieros de la entidad. ¿Qué vamos a hacer? A ver, somos 56 personas, sin contar conmigo. Ustedes están a cargo del encargo de auditoría. ¿Y qué harían con los estados financieros una vez que los obtengan? Adriana levantó la mano. Indíqueme, por favor. ¿Qué haría usted? Buenas noches, licenciado. Buenas Yo creo noches. que, pues teniendo los estados financieros, lo primero sería identificar o evaluar los estados financieros si cumplen las normas o todo aquello, más que todo, pues evaluar. Ok. A ver, ahí me indica Adriana que evaluemos los estados financieros. Ok, está muy bien, pero está un poco general todavía, ¿no es cierto? Y para poder determinar si están conforme a las normativas, nos falta todavía un largo camino, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el propósito de la auditoría? Emitir un informe, ¿no es cierto? Emitir un informe que me brinde seguridad sobre qué, sobre si los estados financieros fueron preparados conforme a las normativas correspondientes, ¿no es cierto?
a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, por ejemplo, en Bolivia. ¿Ok? Pero para eso, para la emisión del informe, todavía nos falta un largo camino. Entonces, todavía no vamos a saber si está conforme a las normas. Porque en los estados financieros vamos a tener balance general y estado de resultados, supongamos. Pero no vamos a tener ningún documento más. A ver, ahí Enrique, nuevamente, por favor. Sí, licenciado, yo pienso que tendrían que hacer un análisis financiero y un análisis financiero comparativo tomando las dos gestiones, por ejemplo, 2018-2019. Ok, un análisis financiero comparativo, nos dice Enrique. Está muy bien, perfecto. Y ahí es a donde vamos a llegar en un momento. A ver, Liceda Pasa, ¿usted también tiene algo que decir? Licenciado, buenas noches. Buenas Bueno, noches. como dijo mi compañero, un análisis financiero de los estados de una gestión pasada puede ser, pero aparte de, una vez teniendo los estados financieros, debemos analizar las cuentas y también revisar los montos que ellas nos muestran y debemos tener también lo que son sus comprobantes. Por ejemplo, tenemos que hacer el análisis de las cuentas más sobresalientes, caja, banco, Ok, ok, inventarios. pero no se olvide que en este momento, o sea, para este paso solamente tenemos estados financieros. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso, no? eh, bueno, hacer un análisis de los mismos, Ok, de los está muy montos bien, que está muy bien. presentan. Hemos empezado muy bien. Hablábamos sobre un análisis financiero, ¿no es cierto? Incluso comparativo. Ok, a ver, una persona más ahí tenemos a Marisol. Dígame, Marisol. Licen, yo pienso que primero deberíamos de, bueno, al solicitar los estados financieros, hacer primero una revisión general de los estados financieros y hacer una de lo general para irse a uno específico. Es decir, ya ver qué cuentas más o menos creemos que pueden estar en riesgo o algo así. Y como les decía, la revisión general para ir a una cuenta específica y en base a lo específico, hacer una revisión minuciosa de esa cuenta. Ok, muy bien, muy bien. Ya estamos aún más cerca. Entonces, Vilma nos decía, vamos de lo general a lo específico. Y evidentemente esa es la forma, esa es la estrategia que nosotros debemos tener a la hora de evaluar el tema de riesgos. ¿Ok? Y a ver, como su compañero Enrique nos decía, vamos a realizar un análisis financiero comparativo. A ese procedimiento se lo denomina o está dentro de los procedimientos analíticos. ¿Ok? Y es un buen procedimiento a realizar a esta altura de nuestra auditoría, ¿ok? Porque necesitamos evaluar, como decía Marisol también, los riesgos de cada una de las cuentas, ¿no es cierto? Pero todavía seguimos hablando un poco general, ¿no? Porque decimos, ya, vamos a hacer un análisis financiero. Perfecto. Pero ¿cómo? ¿No es cierto? Vamos a hacer una evaluación de los riesgos de las cuentas de forma general a específico. Perfecto. Todo está ok. Pero ahora vamos entrando a hacer algo un poco más específico, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las normas internacionales de auditoría? Lo que ocurre es que cuando te presenta alguna situación, ya sea en cuanto a evaluación de riesgos, respuesta al riesgo o emisión del informe, te habla de lo que tienes que hacer, como ustedes, ¿no? Ya, ustedes tienen que realizar procedimientos analíticos, te dice la NIA. Tienen que realizar observaciones e inspecciones, tienen que realizar indagaciones a la dirección, por ejemplo. Pero no, siempre te dicen el qué se va a hacer, pero no te dicen el cómo lo vas a hacer. ¿Por qué no te dice eso? Porque las normas internacionales te dicen, ok, ustedes van a realizar procedimientos analíticos, ok, para poder valorar los riesgos. Y el cómo lo van a hacer es juicio y criterio profesional. Eso te dice la normativa. Entonces, si ustedes consultan la norma, van a llegar a esa respuesta. Pero para ya entrar al cómo lo vamos a hacer,
eso depende de la experiencia profesional de cada uno de los auditores, ¿se dan cuenta? Entonces, conmigo lo que quiero que ya empecemos a hablar es del cómo. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente lo que yo les voy a decir no necesariamente es de aplicación general, pero sí ya es una guía para que ustedes vayan identificando qué actividades deberían realizar. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos un análisis financiero, ¿cómo realizaríamos un análisis financiero? ¿Qué creen que deberíamos hacer para hacer un análisis financiero? ¿Ok? Uno de los equipos uno de los miembros del equipo de auditoría de 57 auditores, tremendo ejército, nunca he visto un ejército tan grande de auditores. ¿Cómo deberíamos trabajar o enfrentarnos a esta situación? ¿Qué hacemos para realizar un análisis financiero? A ver, Enrique, nuevamente. Licenciado, yo considero que depende del tamaño de la Licenciado, bueno, empresa. Tendrían que Perdón, ahí dividir están el hablando trabajo. dos personas. Se está distorsionando un poquito. Por favor, en este momento está participando Enrique. Para participar, levanten la mano, por favor. Ahora sí, por favor, Enrique. Sí, depende del trabajo, de la magnitud, tendrían que, ya la parte, los auditores tendrían que dividir el trabajo. En algunas instituciones se dividen por clase de gasto, no sé, por grupo. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es dividir el trabajo. Entonces, un auditor, no sé, tendría que revisar lo que es planillas y salarios, por decir. Otro auditor tendría que revisar almacenes. Yo considero que primero tendrían que dividir el trabajo, licenciado. Ok, está bien, está muy bien segregar funciones dentro del equipo de trabajo. Me parece adecuado. Pero hay una fase exclusiva en donde vamos a tocar ese tema, incluso cuántas horas debería incurrir cada uno de los miembros del equipo de auditoría. ¿Ok? Pero la consulta más iba dirigida al procedimiento analítico. ¿Cómo realizamos un análisis financiero? Que era lo que me decían muchos que deberíamos hacer en esta instancia. A ver, Marco, por favor, ahora sí. buenas noches, licenciado. ¿Podría ser que al momento de tener los estados financieros, ya que tenemos conocimiento de las políticas de la empresa, el manejo y todas las funciones que ésta tiene, podríamos, gracias a eso, evaluar los estados financieros y ver cuáles son los puntos relevantes que necesitan una auditoría y que basados en esto podríamos identificar algún desfase o alguna irregularidad que pueda existir? Ok, no me cuelgue, pero todavía. Estábamos consultando respecto al análisis financiero que realizábamos con los estados financieros como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo haría usted un análisis financiero? Podría ser que la universidad tiene políticas de cobranza, es decir, que tendríamos que analizar en los estados financieros todos los ingresos que ha percibido por mensualidades y tendríamos que ver todas las cuentas pendientes por cobrar. Eso sería una opción y ahí veríamos si estas van de acuerdo a la política que maneja la universidad y si hubiera algún desfase, ya sería un punto clave para empezar, digamos, a tener una base de lo que vamos a empezar a pedir posteriormente. Ok, ok, pero a ver, ahí le corrijo, por favor. Cuando realizamos este tipo de procedimientos, ya estamos en otra etapa de la auditoría, ¿ok? Que ya se conoce como respuesta al riesgo. Entonces ya es donde estamos evaluando, por ejemplo, como su compañero dice, las cuentas por cobrar. Muy bien. Pero me siguen desviando un poquito la pregunta respecto a cómo se realiza un análisis financiero. Ustedes han pasado finanzas, ¿no es cierto? A ver, Mariana Machicado. Licenciado, tendríamos que hacer un estado de flujo de efectivo y un estado de resultados. Ok, a ver, ¿qué pasa? Nosotros habíamos hecho, en la anterior fase, habíamos hablado sobre los acuerdos del encargo de auditoría.
Si el cliente viene y dentro de los acuerdos del encargo les dice, señores, ustedes tienen que realizar no sé, un estado de resultados, como dice su compañero, y un estado de flujos de efectivo. Ustedes dirían, ok, ¿se los voy a realizar? ¿O qué le dirían al cliente? A ver, un momentito, me estoy grabando. Judith, Reina, Alejandro y Mariana, bajen las manos, por favor. Díganme, las personas, ¿ok? Las personas que están de acuerdo con elaborar los estados de flujo de efectivo para nuestro cliente, ¿quiénes están de acuerdo? A ver, levanten la mano. El estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. ¿Quiénes están de acuerdo? Ya, ¿quiénes no están de acuerdo entonces? Ok, a ver, Alejandro. Ok, perfecto, tenemos como 10 personas. Alejandro, ¿por qué usted no está de acuerdo con realizar esto? Bueno, licenciado, es prácticamente las definiciones que se ha dado al principio por auditoría. El auditor no es aquel que hace los estados financieros, sino es el que evalúa y fiscaliza los estados financieros, como depende a la razonabilidad y cómo están expuestos. Es por eso que nosotros como auditores no podemos elaborar los estados de resultado y estado de flujo de efectivo, pero sí como un análisis financiero se podría hacer lo que son los análisis vertical, horizontal, para determinar el grado de efectividad a cada cuenta. Ok, entonces está muy bien, Alejandro. Y bueno, básicamente dentro del alcance del auditor no se encuentra la elaboración de los estados financieros, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos hacer contabilidad, eso hay que dejárselo a los contadores, ¿no es cierto? Ellos son los que tienen que elaborar estados financieros, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo, ¿no es cierto? Pero como auditores no está dentro de nuestro alcance. Incluso si se ponen a pensar, si el cliente dentro de sus condiciones en el encargo de auditoría nos dice, señores, ustedes tienen que hacérmelo el estado de flujos de efectivo, pues, pucha, no, en ese momento rechazo al cliente, ¿no es cierto? Porque yo no puedo revisar algo que yo mismo estoy realizando. Yo no puedo ser juez y parte al mismo tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, muy bien, Alejandro, y gracias por la aclaración. Pero ya que estamos hablando de esto, Alejandro, ¿podría decirme cómo vamos a realizar el análisis financiero? Claro, licenciado. Bueno, hay varias herramientas que se utilizan para hacer el análisis financiero de cada empresa. Depende a la naturaleza y a la magnitud de la empresa, ¿no? En este caso, si me pondría el ejemplo, yo lo haría con un análisis vertical horizontal. El análisis vertical indica de la porcentuabilidad de cada cuenta o de cada grupo para ver el grado de magnitud referente a cada rubro, es decir, activo, pasivo, patrimonio. El análisis horizontal lo tendría que ser sí o sí en un análisis comparativo entre dos gestiones. Ok, muy bien, Alejandro. Entonces, Alejandro ahí es como que ya nos dio la respuesta, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos procedimientos analíticos y realizamos la evaluación financiera, o sea, realizamos una evaluación financiera, como todos ustedes ya estaban en lo cierto, pero ¿cómo lo hacemos? Era la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta a eso sería, realizamos algunas prácticas que comúnmente se realizan, y esto lo han debido ver en finanzas, hacemos, o tal vez lo están viendo, hacemos un análisis vertical, ¿no es cierto? Sencillito, en donde determinamos porcentajes, ¿verdad? Tomando en cuenta el activo total y el total pasivo y patrimonio como 100%, ¿verdad? También realizamos un análisis horizontal para ver las variaciones que ha tenido tanto absolutas como relativas, ¿no es cierto? Entonces, y así mismo, y por favor no se olviden de esto, no solamente nos quedamos ahí, también vamos a realizar un análisis de razones y ratios financieros. ¿Ok? Y eso es bastante importante.
Es muy importante, porque las razones y los ratios financieros son indicadores que nos ayudan a identificar de qué, o sea, cuál es la situación financiera de una entidad, ¿ok?, en determinados aspectos dentro de los estados financieros. Hablamos de qué, de liquidación, hablamos de solvencia, hablamos de, no sé, rotación de cuentas por cobrar, rotación de activos, hablamos del ROE, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos ya empezando a evaluar en qué situación se encuentra, en qué situación financiera se encuentra nuestra empresa. Y así es como vamos a realizar el análisis financiero que ustedes me están indicando. Pero mucho ojo con esto. Todos somos unos cracks en Excel, ¿no es cierto? Y podemos agarrar un análisis, un estado financiero y hacer un análisis vertical, horizontal, ¿no es cierto? Porque voy a dividir, no sé, lo que tengo en caja, lo divido entre total activo, ya tengo ahí el porcentaje, arrastro la fórmula y ¡puc!, se acabó, ¿no es cierto? Lo mismo para el análisis horizontal. Voy a restar el 2020 con el 2019 y ahí tengo y arrastro la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, igual voy a hacer para identificar las variaciones relativas. Entonces, mi trabajo no queda ahí. Y lo mismo con las razones financieras, ¿no es cierto? Porque las razones financieras son formulitas que ya están dadas y yo solamente tengo que reemplazar datos. Pero no me puedo quedar con eso. Yo tengo que saber interpretar esos resultados, ¿no es cierto? A ver, en la universidad tenemos que el 80% del activo, así hemos identificado en el análisis vertical, ¿no ve? El 80% del activo corresponde a caja. Perfecto, ya tenemos el número, pero está frío, ¿no es cierto? Ahora le daremos color, está en blanco y negro, ahora le daremos color. ¿Qué significa ese 80%? ¿Qué creen que significa? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Tenemos el dato y hemos hecho el análisis financiero, pero ahora sepamos interpretar. Listo, buenas ¿Qué creen noches. ustedes? Pablo, dígame. Primero, Lick, había que identificar el tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa comercial, Estábamos hablando de la universidad. Decíamos que el 80% del activo corresponde a caja. ¿de una empresa comercial? No, de la universidad. Bueno, podríamos decir que tenemos efectivo ocioso, ¿no? Tenemos efectivo ocioso. Exactamente. Tenemos exceso de efectivo, ¿no es cierto? Y ese exceso de efectivo, ¿en qué forma me está afectando a mí como empresa? Me está afectando en términos de costo de oportunidad, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que el dinero en el tiempo, ¿ok?, pierde su valor, ¿no es cierto? No sé, obviamente todos nos hemos dado cuenta que cuando teníamos 10 años, 12 años, íbamos a la tienda con 20 bolivianos y pucha, volvíamos, éramos millonarios, ¿no es cierto? Íbamos a la tienda y volvíamos con una bolsa negra llena de cosas. Pero ahora vamos con 20 bolivianos a la tienda y apenas nos compramos un par de cosas, ¿no? Si no es que solamente una cosa. Entonces, se dan cuenta que el dinero ocioso, como dice su compañero, provoca que el ciclo del efectivo sea demasiado grande en una empresa, ¿ok? Y eso provoca problemas de costo de oportunidad. Entonces, se dan cuenta, el análisis financiero recién se ve reflejado, el valor agregado recién se ve reflejado en lo que acabamos de hacer. Y no así, simplemente quedándonos con, el caja representa el 80% del activo. No podemos quedarnos ahí, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa manera es como tenemos que ir evaluando cada una de mis cuentas y como decía su compañera, ahí ya vamos a ir identificando áreas críticas, ¿se dan cuenta? Entonces, así vamos a ir formándonos una estrategia
Ya, para saber qué áreas críticas voy a tomar en cuenta para realizar mis pruebas de auditoría. ¿Listo? Posteriormente vamos a realizar una observación e inspección. ¿De qué? Generalmente de los procedimientos de control interno que realizan en la empresa. Entonces, como yo ya he entendido el negocio, yo ya he entendido a la entidad, pues ahí voy a empezar a enfocarme e identificar qué procesos de control interno yo debería evaluar, porque ustedes saben que, pucha, si pedimos el manual de funciones y procedimientos, no sé, deben ser unas 300 hojas, no vamos a leer las 300 hojas, y dentro de eso debe haber, no sé, se me ocurre unos 50 procedimientos, unos 100 procedimientos, y no vamos a evaluar los 100 procedimientos. Además, también tenemos las políticas que tiene una empresa, ¿no es cierto? Entonces, es grande la información y no tenemos tiempo. Entonces, tenemos que saber optimizar y ya esto nos ayuda bastante con el entendimiento del negocio. Entonces, vamos a ir a realizar una observación, una inspección de la aplicación de esos procedimientos. ¿Se dan cuenta? Ya eso ya se llaman pruebas de recorrido. Entonces, el día de hoy hemos hablado sobre pruebas analíticas y pruebas de recorrido. ¿Okay? En donde yo voy a ir, no sé, se me ocurre un proceso arqueo de caja, punto. ¿Cómo hacen el arqueo de caja? Yo voy, participo, miro, observo, inspecciono, voy a anotarme biencito qué es lo que hacen y con eso voy a documentar ya en un papel de trabajo. Ya, pero todavía no nos adelantemos a esa parte, seguimos en evaluación de riesgos. ¿Ok? Bien, entonces no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta. Hasta aquí. ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Perfecto. Bien, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles. ¿Ok? Espero que hayan llevadose un granito de arena el día de hoy, se hayan entendido algunos aspectos. Muchas gracias por su participación. Me encanta que sean tan activos. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Que les Gracias. vaya bien. Que descansen.